Buenas tardes. Sigo con la lectura sobre conciencia de Krishna. Aquí tengo una lista de personalidades importantes que aparecieron en Kali Yuga, aunque la lista es ilimitada, pero aquí tengo una pequeña lista. Radha y Krishna dejan su lila a finales de Dwapara Yuga y empieza Kali Yuga. Entonces, Kali Yuga dura 432.000 años. Así que Radha y Krishna aparecieron hace 5.000 y resto de años. Falta mucho para que se termine Kali Yuga. Entonces aparecieron autoridades importantes, como dije anteriormente, sobre la prédica. Digamos, está Vishnu Avatar Buda, que apareció 1500 años después de la partida de Radha y Krishna. Luego aparece Satyasingha Buddha, que apareció 2500 años después de la partida de Radha y Krishna. Aparece Jesucristo 3063 años después de la partida de Radha y Krishna. Los 12 Álvares aparecen 3663 años después de la partida de Radha y Krishna. Vishnu Supya, el que inaugura el Rudra Sampradaya, aparece 3763 años después de Radha y Krishna. Shankaracharya, que presenta el concepto del impersonalismo mayavadi, el cual expulsa al budismo de la India, apareció 3849 después de Radha y Krishna. Después aparece Ramanujacharya, que inaugura el Sri Sampradaya o el Lakshmi Sampradaya, y él apareció 4149 años después de Radha y Krishna. Está Nimbarkacharya, que presenta el Kumar Sampradaya, y apareció 4193 años después de Radha y Krishna. Y está el Madhva Acharya Sampradaya, que es el Acharya del Brahma Sampradaya, apareció 4301 años después de Radha y Krishna. Luego está Sri Chaitanya Mahaprabhu, que presenta lo que es el Rasika Sekara, el máximo degustador del placer trascendental, y él apareció 4542 años después de Radha y Krishna. Aquí también tenemos una lista presentada por Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur de la Asociación Discipular del Brahma Sampradaya, que dice: Krishna, Brahma, Narada Muni, Vyasade, Madhva, Padmanabha, Nrihari, Madhava, Akshobhyam, Yayatirtha, Jnanasindhu, Dayanidhi, Vidyanidhi, Rajendra, Jayadharma, Purushottama, Brahmanyatirtam, Vyasatirtam, Lasmipati, Madhavendra-puri, Ishwara-puri, Nityananda Prabhu y Advaitacharya, el Señor Chaitanya Mahaprabhu, Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Raghunath Das Goswami, Jiva Goswami, Krishna Das Kaviraj Goswami, Narottam Das Thakur, Vishwanatha Chakravarti Thakur, Baladeva Jagannatha, Bhaktivinoda Thakur, Gaur Kishore Das Babaji, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada y sus hermanos espirituales, y la lista continúa en la nueva generación de maestros espirituales. Entonces, el libro que voy a leer hoy tiene que ver con los Sampradayas, la asociación discipular. Entonces, en el prefacio dice:
Srila Prabhupada termina su introducción del Srimad Bhagavatam con la siguiente palabra. Srila Prabhupada termina la instrucción del Srimad Bhagavatam con las siguientes palabras. El culto de la filosofía de Sri Chaitanya Mahaprabhu es más rica que cualquier otra y se admite que es la religión viviente del día con la potencia de difundirse como Viswadharma o religión universal. Estamos contentos de que el asunto ha sido tomado por varios sabios entendidos como Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj y sus discípulos. Todos esperamos ansiosamente por los felices días del Bhagavata Dharma o Prem Dharma, inaugurado por el Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Nosotros, los Gaudiya Vaishnavas, estamos convencidos de que la filosofía de Sri Chaitanya es la esencia de todas las demás filosofías Vaishnavas. Es el Siddhanta definitivo, la exposición más preciada de la palabra de Bhagavan Sri Vyasadeva y la última palabra en la filosofía Vedanta. Realmente las cuatro filosofías Vaishnava, Visistadvaita, Dvaita, Shuddhadvaita y Subhiktavedanta han pavimentado la ruta para la manifestación de la filosofía Achinta Veda Veda Tattva de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Srila Bhaktivinoda Thakur en su Navadvip Mahamaya Parikram Katanda reveló que todos los acharyas, fundadores de las Sampradayas Vaishnavas, especialmente Sri Ramanuja, Sri Madhvacharya, Sri Vishnusupya y Sri Nirvakanacharya, realizaron algunos pasatiempos en Gauda Mandala. Él escribió una reunión que el señor Chaitanya Mahaprabhu tuvo con Srila Nimbarka cuando él se le dirigió con estas palabras. Madhva hati sarasdvayam karibam grahanam ekanhayan kevalam advaita nirasana Krishna murti niyam jani tavaha sevanam Chaitanya saranhanat mahanam Ramanuja haite ani lai dvisara Vishnu haite dvisara kariva swakara dayan savasyam bavaragad mangaira tomahai lava ami doi mahasaram akam radhika saya gopi bavad aram. Más tarde, cuando yo empiece el movimiento de Sankirtan, yo mismo predicaré utilizando la esencia de la filosofía de ustedes cuatro. De Madhva recibiré dos temas, su completa derrota de la filosofía Mayavadi y su servicio al Murti de Krishna, aceptándole como un ser espiritual eterno. De Ramanuja aceptaré dos enseñanzas, el concepto de Bhakti impoluto por karma y jnana y el servicio a los devotos, que las enseñanzas de Vishnuswami aceptaré dos elementos, el sentimiento de separación exclusiva de Krishna y el sendero de Raga Bhakti. Y de ti recibiré dos grandes principios, la necesidad de tomar refugio en Radha y la elevada estimación por el amor de las gopis por Krishna. Nuestra Gaudiya Sampradaya,
Por lo tanto, están muy endeudados con todos estos grandes acharyas. Srila Jiva Goswami declara que él se acogió a los comentarios de grandes Vaishnavas como Siddhar Swami, Sri Ramanujacharya y Sri Madhavacharya mientras componía su obra maestra Sandarbha, la cual expresa la esencia de la filosofía de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Otro acto muy significativo de reconocimiento realizado por la Gaudiya para todas las comunidades Vaishnavas y sus venerados acharyas fue ofrecido por Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Él instaló las murtis de las 4 acharyas en el templo principal para adoración permanente de Sri Chaitanya Mat en Siddhama Mayapur. Esta obra fue realizada mayormente por compilación directa y adaptación de los textos de algunos de los mejores libros disponibles en el idioma inglés sobre el tema. La idea es que un representante reconocido de cada sampradaya exponga su propia filosofía con sus propias palabras, conceptos y terminología. De esta manera, la información es más exacta y somos capaces de apreciar mejor la modalidad de cada sampradaya. Los siguientes libros fueron utilizados en este trabajo. Una historia de la filosofía de la India, 5 volúmenes, Suradrakti Desgut. Un estudio crítico de la filosofía de la India, Dr. Chandrahara Sarma. Filosofía y religión de Sri Chaitanya, O.B.L. Kapoor. La historia de literatura de los Vaishnavas de las Gaudiya y su relación con otras escuelas medievales Vaishnavas, el Dr. Samvidhana Das. La filosofía de Visista Dvaita, P.N. Srinivasacharya. Fundamento de Vasista Dvaita de S.M. Srivasacharya. Filosofía de Sri Madhavacharya, B.B.K. Sarma. Historia de la escuela Dvaita de Vedanta y su literatura, B.B.K. Sharma. Doctrina de Nivarka y sus seguidores, Roma Bose. La filosofía de Nivarka, Madha Mahan Agrove. Una vida de Sri Vallabhacharya y las doctrinas, profesor G.H. Bait. Sri Vallabhacharya y sus doctrinas, profesor G.B. Bait. Pushti Marga y Sri Vallabhacharya, editado por S.M. Bhatia. Esto lo escribió Purusatraya Swami. Introducción. La caída de la escuela Mayavad impersonalista y la reacción teísta de Sri Ramanujacharya. De la historia de la escuela Dvaita del Vedanta y su literatura. Por el tiempo más reciente del siglo XII, algunas señales de un creciente descontento con las abstracciones vacías de la escuela Mayavad impersonalista se comenzaron a sentir. Varias versiones de la doctrina Advaita, a menudo en conflicto una con otra, sobre puntos vitales se dieron.
tanto por los contemporáneos y por los sucesores de Sankaracharya. Las enunciaciones de las propias opiniones de Sankara sobre el Vedanta no era convincentemente claro en muchos puntos. Esto dio lugar a varias escuelas de pensamientos que reclamaron ser la apropiada interpretación de las ideas monistas de Sankara, pero que diferían una de otra algunas veces de una manera muy especial. Surgieron diferencias entre maestros y discípulos, y entre los discípulos entre sí en la dilucidación de principios generales y doctrina. Por 5 siglos de los 8, el monismo o impersonalismo mayavadi, de alguna forma u otra, tuvo gran influencia, pero después de esto el interés popular en ello y la admiración disminuyeron inevitablemente. Cerca del siglo XII, la filosofía cayó en un seco ejercicio de definición y otras definiciones y dialectismo no mitigado. La filosofía y los filósofos se habían secado de ser una ansiosa búsqueda de Dios y de la vida eterna. En ese entonces, una ola de intensos devocionalismo de la religión y el teísmo en la filosofía están surgiendo por todo el país. Para el común de los hombres del mundo, parecía que los mayavadis impersonalistas habían pervertido el propósito de la unidad apoyada en los Upanishads, mientras que la que ellos ofrecían en cambio no era confiable. La negación del deseo supremo y del conocimiento del Señor era algo duro de tragar, tanto como declaraciones. Después de todo, Dios es irreal. ¿O a qué? Aún el Purushotama es imaginario. Cuando el devocionalismo de los Vaishnavas del sur alcanzó su altura cerca del siglo X, está dispuesto a llegar a una solicitud por alianza formal con los Vedas. El teísmo de los Vaishnavas no pudo contentarse más con un sitio subordinado. Sri Yamunacharya había emprendido la tarea de recibir el trabajo de los previos Vaishnavas y había convocado la atención sobre los defectos de las filosofías Mayavad en su Siddhanta, pero un comentario sistemático sobre la Pratanastraya era necesario. El antiguo trabajador del Bodhayana, Tanka, etc., evidentemente había sido perdido o se había vuelto obsoleto en estilo y método de totalmente eclipsado por el famoso comentario de Sri Sankaracharya. La tarea de escribir un nuevo comentario a la par con el mejor en el campo para así promover el teísmo Vaishnava dentro del enfoque del pensamiento filosófico contemporáneo era urgente.
Esto fue tomado por Sri Ramanujacharya, quien escribió largos comentarios sobre el Vedanta Sutra y el Bhagavad Gita, y así estableció el realismo vedántico sobre una base firme, tanto lógica como en su contexto. Parte 1. Periodo de Sri Ramanujacharya. Los Acharyas. Se cree que los versos del Srimad Bhagavatam 11, 5, 38 y 40 son una profecía por la aparición de los Álvares, los santos del sur de la India. Mi querido rey, los habitantes de Satyayuga y otros sabios desean ansiosamente nacer en esta era de Kali, ya que en esta era habrá muchos devotos del Señor Supremo, el Señor Narayana. Estos devotos aparecen en varios sitios, pero serán especialmente numerosos en el sur de la India. Oh Maestro de los hombres, en la era de Kali, aquellas personas que beben las aguas de los ríos sagrados de Dravida Desha, como el Tamparapani, Kritamala, Payaswini, el extremadamente piadoso Kaveri y el Maharani, serán devotos casi puros de la suprema personalidad de Dios, Vasudeva. Los Álvares son 12 en número, y según la investigación histórica moderna, ellos florecieron en el periodo entre el siglo II y el VIII. Algunos de ellos aparecieron en las riberas de estos ríos mencionados. Ellos eran totales Mahabhagavat, quienes manifestaron éxtasis devocional de Bhagavan, el Bhagavad Prema, en el más alto grado. Todos ellos tuvieron el darshan divino del Señor y estaban continuamente inmersos en el amor por Dios. Ellos expresaron sus realizaciones místicas en fina poesía. Ellos nacieron en castas diferentes y en tiempos diferentes, pero básicamente tuvieron la misma modalidad devocional. Los 12 Álvares fueron Piagai, Bhutai, Pei, Tirumalisa, Nadmarva, Madhukavi, Kulasekara, Parit, Anda, Tondapikpodi, Turupan y Turumangai. El más prominente de ellos es Dhammaval, quien compuso el famoso Tiruviyamoli, también llamado Dramidopamisa, el cual no ha sido superado en la literatura mística. Él es el fundador de la escuela Prabhapati. Los poemas compuestos por los Álvares fueron escritos en lengua tamil y todos ellos juntos 4,000 versos son llamados Dvija Pradhana. Estos himnos expresan el estado del alma completamente dependiente y rendido al Señor. También ellos glorifican las cualidades del Señor Narayana y los más importantes Archanamurtis, o adoración al Señor, de la deidad del Señor Vishnu por toda la India, especialmente el Señor Ranganath, de decir Rangana,
En muchos países hay descripciones de los lilas del Señor Krishna en Brindavan en la modalidad de Sakya, Vatsalya y Madhurya Bhav. Este Divya Prabandha tiene mucha importancia en la Sri Sampradaya y es tomado como equivalente al Pratana Tratya Tavyam, conocido como Uvaya Veda. Mientras los álvares fueron diversos en la concerniente a la divinidad, los acharyas, quienes los siguieron, se volvieron los expositores de la experiencia de los álvares y los apóstoles de sí, el Vaishnavismo como el sistema se conoce en nuestros días. El primer pontífice del Vaishnavismo fue Natu Muni, descendiente de inmigrantes Bhagavatas de regiones donde fluye el sagrado río Gange. Él nació en Mangugodi, en el distrito de Archo Deisur, en el año 824, y después de su juventud se volvió un muni. La tradición le adscribe el descubrimiento milagroso del perdido Tiruvayamoli de Namavaya y luego de todo el Pradada. Mientras en Kumbhochala él escribió los recitales de los himnos de Namalva, Naitamuni luego realizó la dulzura de aquellas divinas canciones y se puso ansioso de recobrar todas las obras. Él fue a Tirunagi, donde el texto completo del Prabandha fue milagrosamente revelado a él por el Álvar mismo, luego de haber recitado 12,000 versos, un verso en compuesto de Madhukami Álvar, en adoración de Nandaval. Nandamuni agrupó el Prabandha sobre el modelo védico en 4 partes y su recitación fue introducida como parte de la adoración en el templo de Sri Ranganatha. Y esta práctica aún hoy es seguida en todos los templos de Sri Vaishnavismo. Nathumuri escribió 2 obras importantes, Vidya Tattva, Yoga Rasaya, pero no las podemos encontrar más ahora. Él desapareció de este mundo en Samadhi en el año 920. El siguiente acharya importante fue Alabador de Yamunacharya, nieto de Nathumuni, en la época del 916 al 1036. Aun cuando era niño, él mostró su aprendizaje prodigioso y sus capacidades cuando él aceptó el desafío del pandit de la corte del rey Kola, que le hizo a su Gurudeva, y fácilmente le venció en la asamblea de eruditos del rey mediante un acertijo inteligente. De una vez, él fue saludado por la reina como alabador por haber conquistado el orgulloso pandit. Le fue dada una porción del reino
según los términos del duelo polémico. Él vivió una vida llena de lujo cuando de pronto un cambio súbito llegó a él luego de una entrevista con el viejo maestro Rama Misra, discípulo de Natanum, quien intimó con él las noticias del patrimonio legado a él por su abuelo en la forma de un tesoro valioso escondido entre dos ríos. Él ansiosamente siguió al gurú para tomar posesión del tesoro, y cuando le fue mostrado el brillante santuario de Sri Ranganath, él se puso muy feliz y tomó sannyas. Toda su vida fue dedicada desde entonces a la espiritualidad y el servicio devocional, y él hizo de Sri Ranganath un verdadero Vaikunta sobre esta tierra. Él escribió algunas obras importantes, de las cuales la más importante es Siddhitraya, consistente en 3 partes: Alma-siddhi, Isa-siddhi y Sami-siddhi, cada una de las cuales fue consagrada a una de las 3 doctrinas fundamentales de Vichitta-dvaita. La obra maestra de devoción lírica de Yamunacharya, el Stota Nak, revela su fe de discernimiento en Narayana, y sí la intensa humildad del devoto filosófico, quien derrama sus más sentidos y conmovedor bhakti del alma en su corazón, frente al cual no hay paralelo en la literatura y los stotra. Sri Ramanujacharya. Su vida, bueno, me quedo ahí. Después sigo leyendo sobre este tema. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Gopremanande Hari Hari Bol, Gopremanande Hari Hari Bol, Gopremanande Hari Hari Bol. Jayo Sri Chaitanya, Jayo Nityananda, Jayo Dvaita Chandra, Jayo Gaura Bhaktavrinda.